Andrea Chávez, diputada de Morena. Por esto, el Magnífico no quiso ser diputado. Al parecer, PRD recibió sobornos millonarios. Y mira lo que decía diputada del PRI plurinominal, básicamente burlándose de nosotros y pues de la 4T y del Tigre. Veamos qué nos dice y qué nos revela Andrea Chávez. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Protagonista simplemente de la discusión de la reforma eléctrica. Entonces queremos que nos platiques un poco de eso, de la reforma que viene, de la reforma política electoral. Y además acabas de presentar una iniciativa de ley sobre los feminicidios. Claro. O sea, exactamente lo que necesitamos. Temas importantísimos, Súper desde importantes. luego. Pues como ustedes saben, el presidente de la República el año pasado nos envió a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen esta famosísima reforma eléctrica que algunos llaman energética porque contenía el tema de la protección del litio y pretendía modificar 3 artículos constitucionales para 3 cositas. La primera era garantizar las tarifas de luz justas, asequibles para el pueblo de México. El segundo gran tema era cuidar el medio ambiente y elevar a rango constitucional la transición energética. Y por supuesto, el tercer enorme tema, garantizar la seguridad y la soberanía energética. Estuvimos discutiéndola con la oposición en la Cámara de Diputados, hicimos casi 400 asambleas informativas de la reforma eléctrica en todo el país, porque ya no queríamos, como hicieron ellos, detrás de la puerta y debajo de la mesa, estar decidiendo sin el pueblo. Y además hicimos un parlamento abierto de más de un mes en donde participaron expertas y expertos sobre pues diversos temas, tanto a favor como en contra, en donde les adelanto que no participaron ni Oxxo, ni Walmart, ni Bimbo, ni FEMSA, ni Iberdrola, ni Enel. Inclusive los comentaristas, los opinólogos, los comentócratas, esos periodistas que se dicen neutrales, tampoco quisieron participar porque sabían que iban contra interlocutores con mucha legitimidad y con grandes argumentos. ¿Por qué lees así? Porque nuestro querido Rafael Barajas el Fisgón estuvo en uno de los foros justamente del Parlamento Abierto. Pues no, que expertos. Es lo que te digo. Bueno, en el acceso a la información y la difusión. Es para que veas lo plural y lo diverso que fue de todos niveles de acá hasta acá. Ay, qué bárbaro, pues empezando contigo hasta acá. Y llega la discusión a comisiones y es donde nos damos cuenta que la oposición abiertamente invitó a los cabilderos. Los cabilderos son esos personajes que representan los intereses de las empresas privadas, en este caso era de una empresa privada extranjera, italiana. Si existe un país en el mundo en donde peor está la cuestión energética que en España, es en Italia. Sí. Y estaba el cabildero allí en la discusión de las comisiones unidas de puntos constitucionales y energía, con una diputada federal del PRD de Michoacán, en una curul. Ay, nomás. Imagínense ocupando un escaño, una curul que representa millones de votos, que representa millones de mexicanas y mexicanos. Naturalmente solicitamos que se retirara y bueno, ya lo demás es completamente abierto y público, la discusión que se dio en el salón de sesiones, en donde lamentablemente la oposición nos hizo saber que ni había leído el dictamen, porque estaban pidiendo que se integraran cosas que ya estaban en el dictamen. Oigan, se me ocurrió una idea, ¿por qué no metemos transición energética? Pues ya está. Oigan, se me ocurrió una idea, ¿por qué no metemos también garantizar la producción de energías limpias desde la Constitución? Ya está en el dictamen. Bueno, y entonces nos dimos cuenta que una, no la leyeron y dos, que no les interesaba en lo más mínimo ayudar al pueblo. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. En esta ocasión, el debate no fue a puerta cerrada, sino que se hizo abierto. Y a mí lo que me queda muy claro es que los partidarios de la reforma eléctrica ganaron el debate. Porque los otros actores planteaban cosas que eran... tenían un discurso sobre la ley Chapopote y la ley Cumbustolio y todo eso, que no... La ley Bartlett, ¿no? Que además, que eso simplemente no ajustaba, no tenía nada que ver
con lo que estaba planteado. Así es. Sí, la oposición no esgrimió ni un solo argumento para votar en contra de bajar las tarifas de la luz, para votar en contra de la seguridad energética, para votar en contra de la soberanía nacional. No existió ni un solo argumento de carácter técnico para argumentar su postura. Todo era politiquería. Me dio risa que la oposición usó como epítome de sus argumentos al clavillazo del PAN, que me pareció fantástico para caricaturizarlo. ¿Te acuerdas? El diputado panista, nunca me hagan eso. Eso me pareció de lo más absurdo, porque según ellos era el más argumentadito. No, bueno, la oposición no tiene ningún sujeto de interlocución válido, limpio, que no tenga cola que le pisen. Y tú hiciste una petición a la mesa, que era que se excusara Margarita Zavala. Eso fue histórico. Porque es problemático que estén presentes en la discusión los cabilderos, pero más lo es que los propios diputados sean los cabilderos. Claro. No es un elemento de género. Yo no estoy en contra de la diputada federal del PAN por ser esposa del expresidente Felipe Calderón. A su casa, dentro de su patrimonio, porque ella está casada por el régimen de bienes mancomunados con Felipe Calderón, a su patrimonio entraron más de 8 millones de pesos. Por concepto de un trabajo, porque yo no sé si ha trabajado en su vida Felipe Calderón, en un consejo de administración de una de las filiales más importantes de Iberdrola, Avangrid. Pero que no era Iberdrola, decían. Era otra empresa. Y que además representaba a los de enfrente, no a Iberdrola. Claro. Y entonces yo lo que solicito antes de iniciar la discusión de manera preventiva es que la diputada federal se excuse, porque tiene un clarísimo conflicto de interés, porque dos de las empresas que se iban a ver afectadas con la aprobación de esta reforma eléctrica eran precisamente Iberdrola y Avangrid. Entonces, pues le hicimos esa solicitud a la mesa y la mesa contestó algo histórico. No tenemos proceso regulado para excusar a la diputada federal, pero con los elementos de prueba que nos otorga la diputada Andrea Chávez, se acredita la presencia del conflicto de interés de la diputada Margarita Zavala. ¿Con qué legitimidad votó esa diputada? Pues la que le dio Iberdrola y Avangrid, ¿no? Es decir, claro. Y luego no quieren que les llamemos traicioneros de la patria. Tú pides argumentos, pero ¿para qué dar argumentos si hay intereses? Claro. ¿No? Que eso es lo que yo tema de siempre fondo, he dicho, ¿no? Sí. Eso es lo que está en el fondo de esta historia, ¿no? ¿Y a cuánto ascendían los intereses? Bueno, a casi 500,000 millones de pesos anuales. Muchísimo. 500,000 millones de pesos anuales que antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, perdíamos por el fraude que cometían las empresas privadas extranjeras contra el Estado mexicano. En México, las familias mexicanas tienen un subsidio dentro de su recibo de luz. Ustedes pueden revisar, viene un cuadrito allí debajo y viene justamente un descuento del que se encarga de cubrir el Estado mexicano. Pero el subsidio, digamos, en términos masivos, está invertido. En este momento estamos subsidiando a Oxxo, a Walmart, a Bimbo, a todo FEMSA, a Iberdrola, que pagan 3 veces más barata la luz. Óiganme, ¿con qué cara? Pues sí. A eso asciende 500,000 millones de pesos. Y claro, pues es natural que nosotras y nosotros consideremos que en este momento pudieron existir mochadas y cañonazos, porque el ejemplo más claro es la reforma energética pasada de Enrique Peña Nieto. Reforma energética del 2013, cabildero en la Cámara, maletines, están en juego 500,000 millones de pesos, y todavía piensas que puede haber habido dinero sucio. ¿Tú crees? Defendieron exactamente lo mismo que aquella reforma, que la de Peña Nieto. Defendieron el status quo, que era la reforma energética de Peña Nieto. Que lesiona la soberanía nacional. Y que debilita lo que es público a una empresa que es de todas y de todos, que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la pregunta es decir, esta gente fue acusada después de violentar el artículo 127, que dice, más o menos textualmente, que se considera traición a la patria todo aquel que defienda los intereses de grupos económicos extranjeros por encima de la soberanía mexicana. Pero es el supuesto
exacto, es el supuesto exacto de traición a la patria. Pero es que ellos opinan distinto, Andrea. Yo creo que está siendo realmente muy radical. Simplemente porque piensan distinto. Bueno, yo imagínate que no les podemos llamar que cometieron traición a la patria cuando ellos le llamaron así al diputado federal del PRI que se atrevió a anunciar su voto a favor de la reforma eléctrica. Carlos Aiza, campechano, de la tierra de Alito, de Vandalito Moreno. Y le llamaron así ellos a Aiza. Sí, días antes. Días antes. Está la publicación, ahí están las pruebas. Sí, claro. Y ahora no quieren que nosotros le digamos a la gente lo que ellos hicieron. A ver, si tan mala era la reforma eléctrica, ¿por qué les da tanto miedo que le contemos a la gente que ellos votaron en contra? ¿Por qué no argumentan? Es decir, es su momento de argumentar. Así es. No, es un momento de... Un corte comercial, un traidor al programa, porque nos está cortando esta bonita conversación. Ahorita venimos, no se vayan y regresamos. Dame esa. Distinto, que eso no es que sea traición a la patria, pero perdón, yo creo que son cosas distintas. La traición a la patria está tipificada. Lo que hicieron es efectivamente una traición a la patria. Si quieren que eso se cambie, tienen que modificar la ley, tienen que modificar la Constitución, pero acusarlos de traición a la patria ¿es realmente un exceso? No, de ninguna forma. Yo entiendo esa acusación y así la hago yo, con mi voz, no para que terminen en la cárcel estos opositores, sino para que no vuelvan a ganar una elección en sus vidas. La gente tiene que saber qué clase de representantes tiene en la Cámara de Diputados. A ver, si 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos estábamos a favor de la reforma eléctrica, con una simple regla de 3, la regla de proporcionalidad, 400 diputados y diputadas tuvieron que haber votado a favor de la reforma eléctrica. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Uno, violentar un principio de representatividad, que es un mandato constitucional que tenemos las diputadas y los diputados. 2, votar a favor de los intereses extranjeros, que no suelen ser por un país en particular, que atienden a intereses creados de fondos buitres. Iberdrola no es española porque tenga capital español, sino porque tiene su sede allí, pero tiene capital árabe y demás, ¿no? En contra de los intereses del pueblo de México y además no serlo creativos para poder crear algún argumento que valiera la pena para justificar el sentido de su votación. Dijeron que por sobre el interés de la patria estaba el interés del planeta. ¿Pero qué planeta? Es que es el planeta donde solo ellos caben, donde dinero. Solo ellos alcanzan a robar y no le llega a la gente, ¿no? Ese es el planeta, esa es la concepción y la visión de mundo que tiene la derecha. Es la globalización del libre comercio. Exacto. Así es. Pero Pepe, te tenía una pregunta. Sí, yo quiero saber si ese día que fue, yo creo que fue histórico, porque además hasta donde se rompieron los niveles de audiencia del canal del Congreso. Sí, mucha gente vio todo y estuvo muy atenta. ¿Hay algunos chismes interesantes que nos puedas contar? Un chisme que se ventiló hace poquito a través de la propia cuenta institucional de los diputados y las diputadas del PRD, que es una bancadita bien pequeñita. Yo creo que ya en la próxima elección ya no alcanzan ni uno más. Bien pequeñita. La propia cuenta, el community o los community managers, quienes llevan las redes sociales de ese grupo parlamentario, publicaron que a ellos les constaba que los diputados del PRD habían recibido sobornos millonarios, moches, cañonazos, y que ni así les pagaban su sueldo. Imagínense nada más. Y ustedes lo vieron. Hackearon, dicen. Ustedes lo vieron al interior de la sesión. Una diputada del PRI diciendo, bueno, a mí qué me importa que sepan que voto en contra de esta reforma eléctrica, una reforma bondadosa, generosa, porque al cabo que yo voy a ser pluri toda la vida, yo no necesito el voto de ustedes. Colmo ¿no? de cinismo. Pero eso que alcanzamos nosotras y nosotros a grabar en 1 minuto y medio es lo que sucede de manera reiterada, periódica, continua, con todos y cada uno de los representantes de la oposición, del MAC, PRIAN, RD, Verde, como sea se llame, ¿no? Y eso es lo que sucede, se quitan la máscara porque piensan que el pueblo no está viendo. Y entonces son ellos y sale su naturaleza.
Y dentro de su naturaleza está la ambición de poder, la ambición económica, los intereses creados. Tú ves a un personaje como Moreira, como Alito Moreno, y les ves lo siniestro en los ojos. Yo creo que por eso, siempre lo he pensado, yo creo que por eso el presidente nunca fue diputado federal. Porque es bien complicado tener esa convivencia con esas personas tan cerca. ¿Qué estómago? O sea, es una toxicidad completa, porque ellos son groseros. Bueno, yo tuve hasta que denunciar desde mi curul que existían amenazas contra nuestra propia integridad. Una diputada del PRI a mí se me acercó, y aquí al oído están los videos, me dijo una sarta de cosas que no me atrevo yo a repetir. ¿Pero amenazas? Amenazas, que me iba a madrear, en otras palabras, que me iba a... ¿Para bajarte la moral? ¿O para...? Yo creo que estaban de provocadores. ¿Sí? Ellos piensan que somos como ellos. Que el león es de su condición, ¿no? Querían provocar, y entonces querían generar la trifulca para que entre diputados nos agarráramos físicamente y tronar la sesión y poder decir, miren, ven, cómo. Entonces yo creo que eso es lo que querían hacer. Por suerte nosotras y nosotros pues nos debemos a la razón, al derecho. Pero si te quería intimidar debería de medir 3 metros, ¿no? Porque... Bueno, yo soy bastante pacífica. Yo solamente me reía, ¿no? Y lo hice público ante la mesa directiva porque ellos se llenan la boca de que nosotros estamos alimentando amenazas. El odio, sí. Estamos alimentando el odio y la violencia en contra de ellas y de ellos, cuando son ellos quienes, cuando no hay cámaras enfrente, nos están amenazando y atentan contra nuestra propia integridad. Oye, Andrea, precisamente hablando de la violencia contra las mujeres. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre todo este asunto de los feminicidios y el proyecto que estás impulsando? Pues, como ustedes saben, yo soy de Ciudad Juárez, esa ciudad que puso en el foco internacional la grave problemática de la violencia feminicida. Es por Ciudad Juárez, por aquellos sucesos que comienzan como por ahí de los 90, el 93 más o menos, que comienzan las desapariciones de mujeres, se les empieza a privar no solo de la libertad, sino después de la vida. Las muertas de Juárez. Las muertas de Juárez. Que ahora son las muertas de México. Que dio la vuelta al mundo y que en ese momento no teníamos manera alguna de nombrar esos lamentables acontecimientos. Y entonces llega la academia y a manera de concepto, pues lo nombran, el feminicidio. La privación de la vida de una mujer por razones de género. ¿Y qué pasa? Eso se extiende en el país. Y hay que decirlo, y lo dije yo desde tribuna, no es una cosa politiquera, de verdad, porque nosotras y nosotros conocemos ese dolor en carne propia. El dolor de perder a una mujer querida en manos del machismo, en manos del odio, en manos de la misoginia. En 2007, con la falsa guerra contra el narco que declaró Felipe Calderón, con su narcogobierno, con su secretario de Seguridad Pública, narcotraficante Genaro García Luna, y otro séquito de narcopolicías que integraban este equipo de, ampones de los cárteles de la droga, que además eran funcionarios públicos. Con esa guerra, los feminicidios se triplican, se multiplican por 3 en el país, porque cuando se declara una guerra, las primeras en morir son las mujeres. Siempre, porque no solamente tienes la violencia generalizada de la propia guerra, sino además súmale la violencia de género, otra violencia estructural. Entonces se triplican en 2007 y desde ese entonces, lamentablemente, los feminicidios han ido a la alza en México. Por una u otras razones, las razones por las cuales una persona priva de la vida a una mujer en el norte del país son distintas a las del centro y a las del sur. En el norte atienden más a las redes de trata internacionales, a la llegada de la industria maquiladora y la privatización de absolutamente todo, incluido el cuerpo de las mujeres. Y en el centro-sur del país atienden más a una cuestión de misoginia y de machismo, porque quienes privan de la vida a las mujeres son los esposos, los hijos, los padres, los novios, las parejas sentimentales.
Ese es el grave problema con el que contamos y creo que es el problema más grave en el que se encuentra sumido el mundo entero. No existe un solo país en el mundo en donde yo te pueda decir ya se eliminó la violencia de género. Es un problema en el que tenemos que meternos todas y todos de lleno, a ayudarle al gobierno federal, a pensar en políticas públicas de la prevención, pero sobre todo ayudarles a los gobiernos de los estados y de los municipios, porque el feminicidio es un delito del fuero común. Y si los estudios internacionales nos han demostrado una cosa, es que el municipio es quien más va a repercutir en la transformación de la vida de una mujer en cuestiones de seguridad. Así que necesitamos sentarnos con nuestros presidentes municipales en serio y hacer una agenda verdaderamente digna para todas y para todos. Imagínense ustedes, las mujeres pues vivimos con miedo. ¿En qué consiste tu iniciativa? Presenté una iniciativa hace meses. Los medios de comunicación, lamentablemente, como siempre, distorsionaron el asunto y dijeron, por el lamentable caso de esta joven Devani en Nuevo León, diputados federales de Morena se ponen a trabajar por fin y pasan iniciativas. Esto es mentira. Lo publicó precisamente Proceso. Y esto es mentira porque yo presenté esta iniciativa hace meses. ¿En qué consiste la iniciativa? 1, que un juez no pueda reducir la pena del feminicida, que no pueda sustituir la pena por otra no privativa de la libertad. Es decir, en este momento los feminicidas pueden acudir a un juez ya con sentencia y decirles, quiero cambiar de sentencia y me quiero salir de la cárcel, y se lo puede otorgar. Eso, en primer lugar, no sustitución de la pena. Y segundo lugar, reconocer el grado de tentativa en el feminicidio. Exacto. ¿Por qué? Porque en este momento, si una mujer era golpeada y el feminicida la quería privar de la vida, no había manera de declararla tentativa de feminicidio, teníamos que enjuiciarlo por lesiones, por tentativas de homicidio. Entonces, salía libre y eso permitía. Salía libre y ahora lo que queremos es prisión preventiva oficiosa para prevenir que regrese. Claro. Bueno, estamos aquí con nuestra compañera diputada Andrea Chávez y estamos hablando de una cantidad de temas grande, de lo que fue la reforma eléctrica, de las iniciativas contra el feminicidio en nuestro país y ahorita yo quisiera preguntarle, se acaba de presentar una nueva iniciativa de... Bueno, pues ahí está básicamente Andrea Chávez, diputada de Morena, donde pues dice que básicamente al parecer recibieron multimillonarios sobornos los del PRD para pasar esta reforma eléctrica y cómo los amedrentaban los priistas, los amenazaban, les gritaban, les decían de cosas, todo esto para que se saliera de control. Y ahorita están chillando que porque se hacen traidor a la patria. Sin embargo, ellos en plena sesión estaban ahora sí que ofendiendo con todo a todos los diputados de Morena. Entonces dice, por eso a lo mejor nuestro presidente de Manuel López Obrador pues no quiso ser diputado o no fue diputado por ese ambiente que se ve. Y pues sobre todo dice que Nalito y Moreira veía un ambiente muy feo, prácticamente con ellos se le veían los ojos, pues ahora sí que el interés, básicamente el dinero que quería uno y otro, y que pues básicamente una diputada del PRI que pues andaba gritando diciendo feliz, dice, al cabo que yo soy pluri y yo no ocupo de la gente. Pues ahí están las consecuencias, ¿no? Donde pues decían que pues ellos no ocupan de la gente y no ocupan de la gente, que acabó que es pluri, y como los pluris los ponen los partidos políticos, pues con mayor razón estaban dando lata. Así que pues ustedes qué opinan al respecto de esto. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, aquí sería comentarios. Estrellas color dorada, le presionas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. RM, una mujer con gran valor para mí, para México, saludos. Rodolfo Benal, saludos. Blas Gaitán, saludos. Irene Hernández, saludos. Rigoberto Rincón, saludos. Héctor Gómez, el PRI que renunció le llamaron traidor, la diferencia es que no es a la patria, es traición al PRI. Rubén Baeza, saludos. Margarita Pollo, saludos. Rubén Quintos, ¿quién le dio 8 de cada 10 están a favor de la reforma? Que no sean chismosa.
Gabriel Ruiz Zúñiga, saludos. Angélica Rocío, llegaron los box. Jesús José García. No es lo peor, es que cuando ya la atrapan como chayotera y no pueden salir, ya no eres tú, sino es el valor, ya están corrompidas y hacer lo que te digan sin pedir opinión. Reinaldo Dávila, mucha coherencia con esta diputada y muy excelente forma de hablar, ya que les contesta a todos, a los canijos y a la patria, o sea, al del PRIAN. Pues completamente, gracias, y me puedes apoyar con estrellas que no afecten su economía, comentarios en este color dorada, le presionas, sería completamente fantástico. Gracias por el video, los invito a ver el siguiente. El video, dale like a la página, dale like al video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye, suscríbanse.